Buenas noches, hermanos, hermanas, gente conectada. Espero que estén bien. Estoy escuchando alabanzas. Un día más de vida. Un día más hacia la eternidad. Vamos a leer un pasaje en la palabra, en el Salmo 119. El principio del Salmo 119, como ejemplo de meditación, como ejemplo de pensamientos, una mente espiritual. Nosotros sabemos que toda la palabra, toda la escritura, dice Pablo en la carta a Timoteo, es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia. Y Andresito, buenas noches. Y lo que debería ser la diferencia en nuestra vida, aparte de conocer a Dios, es justamente el conocimiento que tenemos de Dios gracias a la revelación que hay en la palabra, ¿verdad? El Señor Jesucristo tenía un conocimiento perfecto de la Escritura y Él mismo la citaba, y esa palabra misma fue la que se cumplió en su vida, fue la que anunció su venida. Entonces la importancia de la Biblia en la vida de cada uno de nosotros es muy grande, ¿no? Nelly, buenas noches. Así que todos los que se acercan a la fe, los que se acercan a la iglesia, los que quieren buscar a Dios, tienen que comenzar por entender esta verdad, que la palabra es alimento. Mi palabras son espíritu y son vida, le decía el Señor a los judíos en el capítulo 6 de Juan, lo escuchamos decir esa palabra, ¿no? Mis palabras son espíritu y son vida. Y la importancia de meditar en la palabra, de alimentarnos de ella, es vital para que podamos seguir avanzando y creciendo y formando, que sea Cristo formado en ustedes, le decía Pablo, ¿no? A los creyentes. Y hoy encontramos en el mundo realmente que no hay nada, ¿no? Uno realmente cuando ha bebido del agua de vida, ha comido el pan de vida, realmente encuentra en el mundo vanidad, ¿no? Como decía el mismo rey en el que se estés, vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Veía lo hueco y pasajero que es todo, ¿no? Vamos a leer un poquito entonces del Salmo 119. Fíjense cómo dice, comienza con una bienaventuranza. Ahora vamos a leer todo, obviamente, porque es el salmo más largo de la Biblia. Vamos a leer nada más que la primera parte. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Acá sabemos dos bienaventuranzas que son tan ligadas, ¿no? Los bienaventurados, los de perfectos caminos, los que andan en la ley del Señor, los que guardan sus testimonios, los testimonios de Dios que dio a la humanidad a través de la antigüedad. Por eso dice que la Escritura es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para amonestarnos, para que estemos plenamente capacitados para vivir esta vida de fe. Todo eso está haciendo mucho mal. Dice así el 3: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, en los caminos del Señor, no hacen iniquidad, no dan frutos malos, no dan pinos y cardos y abrojos, sino que sus obras son
de justicia, de paz. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Versículo 4. Acá estamos oyendo una persona que habla por el Espíritu y que nos muestra cuál es la voluntad de Dios, cuál es el corazón del Padre. Que sean muy guardados tus mandamientos. Que los mandamientos del Señor sean que tengamos muy presentes los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Primero que obedezcamos, ¿no? Sin obediencia no hay nada que hacer, porque el Señor es el que nos dice qué hacer. Él es el que sabe lo que es bueno para nosotros, lo que debemos escoger para nuestro bien. Y la obediencia es decir, sí Señor, que se haga tu voluntad. Dice 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Fíjense este deseo, ojalá que fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ora, el salmista ora para que uno pueda guardar los mandamientos de Dios. Estatutos es un sinónimo, un equivalente a hablar de mandamientos, estatutos. Está diciendo, ojalá, ¿no? O sea, tú encargaste que sean muy guardados. El salmista dice, esto es lo que Dios quiere. Ojalá yo pueda hacerlo en mi vida, ojalá que eso se cumpla. No, el salmista ve la voluntad de Dios, lee la palabra, lee la Biblia, conoce lo que Dios dice y da una respuesta. Que está con signos de admiración en la Reina Valera. Ojalá que fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Esto es lo que tiene que ser una respuesta de cada uno de nosotros. Decir, mi vida está desordenada. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar, para hacer la voluntad de Dios. Uno muchas veces no llega a Dios y nunca tuvo en cuenta a Dios o vivió su vida como le parecía. Pero cuando empezamos a ver la palabra, los estatutos, ¿no? Bienaventurados los que andan en la ley del Señor, dice el versículo 1. Entonces uno dice, nosotros somos llamados a seguir a Jesucristo, que es la ley cumplida, la ley perfecta. Como dice Santiago cuando nos dice, el que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, que es Cristo, el que nos hace libres, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, ¿no? de la palabra. Acá estamos viendo esa oración, ese deseo. Aquí Gaby nos dice, andar en su ley, es tener presente siempre en la mente el amarlo y amarnos, así se cumple su ley. Amén. Ese es el resumen. Se resume en eso, en amar. El amor no hace nada al individuo, hace bien al prójimo, no busca lo suyo, no es jactancioso, no es orgulloso. Entonces, dice el 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. O sea que uno no estar avergonzado es decir no ser hallado en ninguna falta, no ser descubierto en en ninguna mentira, en ningún engaño, nada sino ser realmente íntegro, porque ahí está la integridad. Cuando uno anda en los estatutos del Señor, cumple los mandamientos, agrada a Dios, está tranquilo, no tiene de qué avergonzarse, como dice Pablo a Timoteo, que usa bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse. ¿No? Pues es una vergüenza, una deshonra, que se hallen faltas en las personas, ¿no? Todas las personas les gusta que la gente lo apruebe, ¿no? Es algo notable que todas las personas, independientemente de si son más o menos pecadores, todos quieren, en algún momento decir, no, pero yo cumplo con esto, ¿no? No les gusta ser avergonzados cuando se les señala una falla, ¿no? Moral. Entonces acá esta cuestión de atender los mandamientos es para que nosotros podamos andar en integridad, con limpia conciencia, confiados. Dice el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. O sea, alabar con rectitud de corazón va de la mano con aprender los justos juicios del Señor. ¿No? Cuando uno quiere alabar al Señor con un corazón que le agrada a Dios le agrada que nosotros vivamos una vida conforme a sus mandamientos, como dice acá, a su ley, a la voluntad de Cristo, del amor. Ahora,
No podemos alabar al Señor si no estamos cumpliendo con los justos juicios del Señor tocante a nuestra vida. Por eso dice, ama a tu mujer, respeta a tu marido, cuida de tus hijos, trabaja honradamente. Todo eso son los justos juicios también del Señor. ¿Cómo juzga las cosas, Señor? ¿A qué les dice malo al Señor y qué dice bueno? Bueno, cuando yo ando en mi vida de acuerdo a lo que Dios considera bien y mal, que nos ha enseñado el Señor Jesucristo, no juzgar por las apariencias, no ser codiciosos, no a la avaricia, no amar las riquezas, ayudar a los necesitados, amar a los enemigos. Cuando uno va por ese lado, va a alabar con rectitud de corazón, con un corazón recto, con un corazón que a Dios le agrada. Es como cuando uno va, no es tanto la afinación de una guitarra, sino que realmente uno tiene un corazón entregado a hacer la voluntad de Dios. Eso sería como, te alabaré con un instrumento afinado. Mi corazón va a estar afinado y va a sonar bien a tus oídos, Señor, porque cuando esté cumpliendo con tus juicios en mi vida. En cambio, la persona que no atiende a los mandamientos del Señor, no atiende a la voluntad de Dios, no, a la palabra, y vive como le parece, y más o menos a este sí, a este no. Esa persona cuando va a alabar, no va con un corazón afinado, va medio desafinadito. Podrá alabar igual, pero acá dice, te alabaré con rectitud de corazón. Y Dios quiere un corazón íntegro, un corazón humillado también. Porque obviamente, llegado el caso, todos nos quedamos cortos, ¿no? Con la medida de justicia y de perfección y de santidad. Por eso, por medio de Jesucristo nos presentamos, por medio de la sangre de Jesucristo somos perdonados y por medio de Él podemos entrar, ¿no? Libremente al trono de gracia, para hallar socorro, para entrar al lugar santísimo por medio del Espíritu Santo. Entonces, todos, ¿no? Podemos alabar con rectitud de corazón gracias al sacrificio de Jesucristo, al camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, que es su carne. Ya no somos nosotros los que tenemos que cumplir con todos los juicios, con todos los mandamientos, porque la verdad es que no los cumplimos. Obviamente, en la ley del amor, vemos que si una persona practica el amor, más allá de las faltas y de los problemas que uno tenga y los defectos y errores que cometemos, uno puede estar agradando a Dios porque ama, porque se esfuerza en amar y porque obviamente Jesucristo es su sustituto delante de Dios. Es nuestro sumo sacerdote. Eso es el sumo sacerdote, es el que se presenta y está delante de Dios en nuestro lugar. Por eso dice, intercediendo siempre por nosotros ante el Padre. Por eso son aceptos en Cristo nuestras oraciones, nuestras peticiones y nuestras alabanzas también. Son alabanzas de gratitud, de acción de gracias por lo que hizo Jesucristo en nuestro favor. Por eso nos presentamos aprobados, nos presentamos justos delante de Dios por la justicia de Jesucristo y no por lo que nosotros hayamos cumplido. Por eso es bueno aclararlo, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, entonces si uno no cumple todo, no es un santurrón, no puede acercarse a Dios, porque no, en Cristo tenemos esa libertad de alabar, gracias a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El 8 dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Tus estatutos guardaré. Como dice, no me dejes, ayúdame. Voy a guardarlos. Es mi deseo. Tener paciencia, Señor, porque a veces uno piensa que el Señor ya le erramos cuantas veces que le erramos, fallamos, y uno piensa que dice, no me dejes, Señor, enteramente. Sabemos que el Señor es paciente para con nosotros, nos restaura, nos levanta y seguimos adelante, ¿no? Por eso fíjense como dice acá. El 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La necesidad de limpiar nuestro camino, de enderezar. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, dice en el versículo 5, después dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ya sabemos que la necesidad está atada al corazón del joven. ¿Quién podría ver su pasado adolescente y no avergonzarse? Amén, Gaby. Ahí Gaby nos dice que guardar sus estatutos es memorizarlos. Claro que sí, porque uno tiene que saber cuáles son.
poder decir, son estos, perfecto. Entonces, los puedo cumplir, si no, ni los recuerdo, ¿cómo voy a hacer? Por eso Santiago decíamos que dice, no siendo oidor olvidadizo. ¿No? Porque oye la palabra, oye el mandamiento, oye lo que dice Dios y después no se acuerda, no lo medita, no lo, no lo pone en práctica, no lo mastica, no lo hace parte de su vida, de sus hábitos, de su vida diaria. ¿Mm? Entonces después se olvida y miente, engaña, falta, es irresponsable, no ama, ¿no? Se enoja y no perdona, guarda rencor y un montón de cosas porque está ahí el corazón ese podrido que traemos todos, que se endurece en esta vida, y en vez de, como ya lo hemos hablado en otros estudios, en vez de sacar ese corazón y alimentar el corazón de carne que el Señor nos dio, y el Espíritu Santo y la palabra y la buena semilla, y plantar la buena palabra, uno se olvida y así uno no puede trabajar, no puede andar en este camino que es los que andan en la ley del Señor, que tienen presente sus mandamientos. Entonces, guardando esta palabra, el joven va a limpiar su camino, lo va a enderezar, ¿no? Vamos a dejar atrás un pasado de adolescente, de juventud, de gente de nuestra vida, como una persona adulta que cuando no conoce a Dios, faltaba a los estatutos de Dios. Entonces, guardando la palabra, cumpliéndola, poniéndola por obra, uno endereza su camino. Y Dios le agrada que dice que deje limpio su camino y venga y estemos a cuentas y yo seré amplio en perdonar y le será dada, ¿no?, una nueva vestidura para que siga adelante. Aquí Gaby nos dice, no le prestas la suficiente atención. Y la atención, prestar atención, como dice también, prestar atención y la obediencia es más importante que el sacrificio, que decía el profeta. El 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Qué importante, ¿no? Con todo mi corazón te he buscado. Yo lo busco. ¿Buscamos a Dios? La gran pregunta. ¿Estamos buscando a Dios? Porque este salmista realmente buscaba a Dios. La persona de Dios. Su creador. Nuestro creador. Esa es la gran diferencia que nos marca y nos separa del mundo. El mundo piensa las cosas del mundo, de esta vida, en las grandes estrellas de la sociedad, ¿no?, de la historia, pero nosotros buscamos a Dios. Y realmente, cuando buscamos a Dios, entendemos que Él es un Dios que es Señor. Y dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. El Señor dice, el que quiere seguirme, tome su cruz, nieguese a sí mismo y sígame. Y en ese seguirlo, nosotros oramos, no nos dejes desviarnos de tus mandamientos, porque nos pasa. Bajamos la guardia, vemos cosas de este mundo y nos vamos deslizando. Necesitamos orar. No nos dejes, Señor, no permitas que me aparte de tu verdad, ¿no? Dice la alabanza. El 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Acá es lo que dice Gaby, no le prestas la suficiente atención. Guardar sus estatutos es memorizarlos. En mi corazón he guardado tus dichos. Esto es, lo sé de memoria. Lo he guardado, lo he grabado en mi mente. Tus estatutos, tu palabra, tus dichos. Es la forma de decir tus dichos, es tus mandamientos, estatutos, tus testimonios, tus juicios, tu palabra, para no pecar contra ti. Eso es el punto principal, no pecar contra Dios. Podemos fallar, equivocarnos, pero pecar contra Dios es lo más grave, ¿verdad? Pero ese discernimiento no lo tienen los muertos, los ciegos, la gente que no conoce a Dios. Porque ¿qué sabe qué hace mal? ¿Qué peca contra Dios? No sabe. Ahí Nelly nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Esta es importancia, ¿no? Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Yo puedo presentarme a Dios gracias a eso, como decíamos, y, y estar crucificado con Cristo justamente tiene que ver con que yo encontré a Dios en Cristo, fui recibido por el Padre, fui investido de el derecho a ser hijo de Dios. Y eso nos da el deseo de agradar a Dios. Por eso dice, te he buscado, no me dejes apartarme, no me dejes enteramente. Y es un corazón que está ligado a Dios, no a una iglesia, no a una religión, no a una filosofía de vida, no a una regla moral, no a una cuestión de reputación ética, sino a amar a Dios, a saber que uno le pertenece a ese Dios y que tiene una relación con el Dios vivo y verdadero, que es en espíritu y en verdad, en adoración verdadera, que es aquellos que lo tienen presente en la palabra, que tu palabra es la verdad, dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad, decía la oración del Señor, ¿no? Dice el versículo 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Le pide por que nos alumbre, Señor, el entendimiento. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Esta importancia lo remarca, no me olvidaré de tus palabras. He guardado tus dichos. He contado con mis labios todos los juicios de tu boca. Las cosas que el Señor dijo en el pasado, como dijo todas las palabras que salen de la boca de Dios, los mandatos que dio, las sentencias, los juicios que ejecutó. Y vemos que el Señor siempre vence, siempre la voluntad de Dios va a salir victoriosa. Y el 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Cuando encontramos gozo en el camino de los testimonios, cuando encontramos contentamiento, consuelo, en saber las cosas que Dios hizo en el pasado y las que va a hacer, dice, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, los caminos del Señor, la vida misma del Señor Jesucristo, cómo fue. Porque Él verdaderamente, vimos el domingo, Gaby lo compartió, la importancia de ver el ejemplo del Señor, de sentir como en Cristo Jesús. ¿Cómo fue que Él venció al mundo? ¿De qué manera? No fue enriqueciéndose, teniendo un ejército vencedor. No, Él nos llama a seguir a Él, seguirlo a Él. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Es un camino totalmente distinto que este mundo. Este mundo te diría, bueno, tomemos armas, conquistemos, venzamos, impongamos nuestra voluntad, nuestro gobierno, prometamos una economía, un poco seríamos lo que trató de hacer Hitler, ¿verdad? Una economía pujante, armamentísticamente poderoso, invadir, tener poder, tener una sociedad instruida. Sería más o menos la promesa que se ha visto en el siglo XX, ¿verdad? Los grandes totalitarismos, si uno estudia un poco la historia y ve en qué se basaron esos líderes, eran líderes políticos, ¿no? Militares, en Rusia comunista, bueno, vemos, lo pueden estudiar, pero fíjense qué distinto es todo eso en esta vida a los mandamientos del Señor Jesucristo. Poner la otra mejilla, porque si vamos a hablar de los mandamientos en los cuales tenemos que meditar, vemos los mandamientos de Jesucristo en el Sermón del Monte. Mas yo les digo, y nos dice,
que no ni siquiera enojarnos contra nuestro hermano. Nos manda a tener un corazón totalmente afinado, que no se vaya de esa afinación perfecta que es no enojarse, no decir una mala palabra contra el hermano, un insulto. Y vamos viendo, no ver, no darnos a la lujuria y un montón de cosas que están ahí, a la codicia, que están ahí para qué, para que nosotros tengamos una vida vencedora sobre el pecado, porque si el que hace pecado es esclavo del pecado. Y si uno es esclavo del pecado, es esclavo del que lo venció. Somos vencidos, somos... no, esto es importante que digo, ¿por qué? Porque la gente vive de las apariencias. El mundo vive del éxito, de los aplausos, de la reputación, del dinero, del poder. Pero Dios pesa los corazones y ve lo que la persona es en su interior. Entonces, no es la apariencia, no es la persona exitosa del mundo. Fíjense que la gente, el mundo, ¿en qué medita? ¿Medita en los mandamientos del Señor? ¿Medita en la victoria de Cristo? ¿Medita en la vida del Señor? ¿En cómo fue Él? ¿A qué nos está llamando? Tenemos que como cristianos estar meditando en esas cosas. O por lo menos tendrían que estar presentes en nuestra vida para decir de qué espíritu somos y a quién estamos sirviendo y cómo es que Él se agrada de que nosotros vivamos. Porque en el mundo es totalmente contrario. Es, si te hieren la mejilla, anda y dale, ¿no? Arrancarle la cabeza. Y un montón de cosas por el estilo. Gaby nos dice, sus palabras nos dan consuelo, alegría, paz, sabiduría, esperanza. Aumenta nuestro amor en el conocimiento de Jesús y muchas bendiciones indecibles. Amén. Es así. El tener comunión con el Señor. Dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Fíjense, vamos a leer un poquito más. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Ora para poder guardar la palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El entendimiento de la revelación de la palabra de Dios. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Forastero soy en la tierra, no somos de este mundo. Como dice el Señor, ustedes no son de este mundo como yo no soy del mundo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Fíjense acá también, ¿no? Como el Señor Jesucristo. Príncipes, los principales sacerdotes y los fariseos fueron los que llevaron al Señor a la cruz. Y acá el Señor fue el que meditaba en la voluntad de Dios. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Esto también es proféticamente cumplido en la vida del Señor. Y el 20 dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Realmente, esto que recién Gaby comparte, consuelo, alegría, paz, sabiduría, esperanza. Cuando nosotros estamos esperando en el Señor, esperar por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa fe es indestructible. Cuando uno realmente confía en las promesas de Dios, no nos pueden comprar con promesas políticas, con un futuro económico, con una colonia en Marte. Les vamos a hacer una cabaña en la luna para que vayan de vacaciones y sean felices, ¿no? Promesas, que no sé, este mundo está buscando ver el campeonato, ¿no? El equipo, ver este jugador, no, el atleta, la película, el estreno, algo nuevo. Y no meditan en Dios, no buscan a Dios, no consideran la historia en donde Dios ha intervenido. Es la que podemos ver en la Biblia, ¿no? Las intervenciones de Dios, cómo Dios obró a pesar
de las malas acciones, malas decisiones, malas, malas acciones y malos deseos del ser humano, a pesar de todos, Dios fue paciente y llevó a cabo la gran obra de la cruz, el testimonio del Evangelio para salvación a todo que cree. Entonces, realmente meditar en eso y poder compartir con las personas el Evangelio y poder ser abiertos, ¿no?, nuestros ojos, y meditar en todo tiempo, es lo que nos hace más que vencedores, lo que nos trae paz, nos trae consuelo. Fíjense que el mismo versículo 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida hasta el polvo está mi alma. Fíjense que tenía esa contradicción. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Una persona que se duele, las personas, los principales de este mundo, la sociedad, la alta sociedad, los filósofos, los doctores, doctores, digo, que hacen doctorados en universidades, se ríen de estas promesas de un Jesucristo que va a regresar al mundo. Se ríen, no lo toman en serio. Parte como de un mito para ellos, no lo pueden ver. Sin embargo, ¿no?, dice que tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El Señor viene con pago y retribución, Dios mismo va a dar el pago a cada uno, y uno medita en esas cosas. Sabe que el Señor, ¿no?, cada cosa que hacemos, el Señor recibirá el bien que haga, dice Pablo. Entonces uno sabe que cuando uno hace el bien, lo está haciendo para el Señor. Si es que lo hace para el Señor, si uno no tiene en cuenta a Dios. Por eso Dios pesa los corazones, las intenciones de cada corazón van a ser sacadas a la luz cuando el Señor juzgue, ¿no? Ahora dice: abatida hasta el polvo está mi alma. Llega el abatimiento, llega justamente el cansancio espiritual, llega el cansancio de siempre lo mismo, podemos decir, siempre la incredulidad, la respuesta negativa, la oposición, el desprecio, ¿no?, de la gente que no comparte estas buenas nuevas, no celebra, no es humilde, no es sencilla, no es amorosa, sino que es orgullosa, es rencorosa, es avara, es codiciosa, habla mal, se queja. Y si nosotros no cuidamos, hermano, vamos siempre para ese lado también, ¿no? Porque el mundo es una queja constante. Vemos el reclamo, el mundo está mal. Por donde se vea, hay un problema, un grupo que se queja, de reclamos, y tenemos ciudades más acá, ¿no? Capaz que uno va a alguna ciudad del primer mundo, en Suecia, bueno, de sociedades que después de varios siglos de cristianismo, que les queda un legado bastante ordenado, pero a veces puede ser todo muy lindo, pero como decía yo una vez, en China hacen muchas cosas lindas, pero el gobierno es opresor y persigue cristianos y prohíbe Biblias, así que no todo lo que reluce es oro. El 25 entonces dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Vivifícame, dame vida, Señor, según tu palabra. Fortaleceme, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. La fe en la palabra, el confiar. El Señor Jesucristo estuvo plenamente entregado a los negocios de su Padre, desde su juventud, de su niñez. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y ya le respondió eso a sus padres terrenales. Entonces, como el Señor siempre estaba entregado a eso. Entonces, vivió una vida tranquila. Aún no ha llegado mi hora, decía el Señor. No es mi hora. Y el salmista dice: mis tiempos están en tus manos, tú sustentas mi suerte. Esa palabra, si uno la tiene presente, la tiene en la mente, la meditó y la tiene presente, dice: el Señor, mis tiempos están en las manos del Señor. Él sustenta mi suerte.
Él es el que me libra de la mano del perverso y violento, que me guarda. Entonces todas esas cosas son palabras que nos vivifican. Vivifícame según tu palabra. Tu palabra nos dice, yo te guardaré, yo te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré cuál es el camino que tienes que tomar. Eso implica un mandamiento. Este es el camino. Anda por ahí. Este es el camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces cuando Gaby remarcó y volvió al fundamento, a Jesucristo, al sentir del Señor, a la vida del Señor, al ejemplo de Él, que vimos el domingo, es algo que tenemos que remarcarlo y meditarlo y aferrarnos a decir, Señor, vivifícanos, abre nuestro entendimiento, danos este sentir, Señor, permítenos renunciar a las cosas de este mundo para poder hacer tu voluntad, que es ayudar a otros, predicarles a otros y ser un ejemplo de humildad. Aprendan de mí que soy humilde y manso de corazón y hallarán descanso para vuestras almas, dice el Señor. Aprendan de mí. ¿Cómo vivió el Señor? No con arrogancia, no con jactancia, no con tratando de sobresalir. Al contrario, fue siervo, ¿no? Conforme a los hombres, ¿no? Esa humillación, siendo que él tenía toda la gloria celestial, los ángeles a su disposición. Cuando dice, ¿acaso no saben que yo podría pedir al Padre y tendría ahora una legión de ángeles para que lo defendieran? Cuando fue entregado a los romanos. Todo eso realmente son cosas que nos tienen que activar. Pero activar muchas veces en nuestra mente para que tengamos paz en el Señor, ¿no? El Señor dice, mis pasos les doy, ¿no? Mis pasos doy no como la da el mundo, ¿no? En el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido el mundo. Entonces, muchas veces el activar es el activar la palabra en nosotros para que podamos estar siempre gozosos, regocijados en el Señor siempre, con buena esperanza, no hastiados de este mundo, no llenos de la palabra de la muchedumbre, de los medios, de los noticieros, de los impíos. Ahí nos dice, su amor no nos constriñe. El amor del Señor, el amor, como dice, como también él escribía, citando a Pablo, cuando dice, el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor murió en la cruz por nosotros, para darnos vida eterna, para darnos una esperanza de resurrección. Con eso tenemos para poder estar confiados en el Señor, con esta esperanza por delante, y dice, sí, vendan lo que tienen y dicen a los pobres, háganse tesoros en los cielos, piensen en el pobre, dice el Señor. Tenés, cuando venían a bautizarse, por ejemplo, ¿no? Juan el Bautista decía, el que tenga ¿qué haremos? Le dicen, ¿no? Esta gente que venía a bautizarse, preparar para recibir al Señor. El que tenga 2 platos de comida, dé al que no tiene. De uno al que no tiene. El que tiene 2 túnicas, dé una al que no tiene. O sea, el ocuparnos de ayudar a alguien, a un vecino, a un amigo, a un familiar. ¿Estamos ayudando a alguien, por ejemplo? Eso dice el Señor. Más bien el método de dar es dar que recibir. Si uno puede dar, si uno tiene un poco para dar, eso el Señor lo ve, cómo damos, ¿no? A veces, cuando decía la viuda, esa viuda que había dado más que todos los ricos porque dio de todo su sustento, dio realmente con algo que era importante, ¿no? Una sobrita, a ver, tomá, 5 pesos que me sobran. Esa no es la obra, los sacrificios de los cuales se agrada al Señor. Así que vivamos con ese amor que nos constriñe para dar nuestra vida por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestra familia,
y sigamos confesando el nombre, predicando. Tengamos valor para que no nos importe. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, decía el apóstol Pablo en Romanos. Y esa es la gran importancia. Para salvación a todo aquel que cree. La salvación implica que estamos bajo condenación. Estamos perdidos. Estamos necesitados de un médico, de un salvador, de un pastor. Eso, nosotros estamos contentos. Los cristianos por eso cantamos alabanzas, por eso estamos agradecidos y por eso vamos a estar agradecidos eternamente por lo que el Señor hizo por nosotros. Y eso es el tesoro que llevamos, la buena nueva, la luz para alumbrar a otros, para anunciar a otros salvación y esperanza. Así que hermanos, eso nos ayuda a que si nosotros pensamos en eso y buscamos eso, no nos vamos a ocupar tanto de decir, oh, si te viste estas cosas que están pasando, los incendios, oh, terrible, los incendios, sí, viste esto y esto, que esto. Sí, sí, y cosas peores van a pasar todavía. Pero la realidad es que nosotros no predicamos un evangelio que el mundo va a mejorar. Predicamos un evangelio que el mundo es el mundo, va a estar peor o mejor, pero el que va a ser salvo sos vos. Es tu alma la que está en juego. Dios le pide cuenta a cada ser humano, a cada hombre y mujer, grande, pequeño, niño, adulto, todos están delante de Dios y todos tienen una conciencia dada por Dios. Y tenemos que decir cómo respondemos a Dios. ¿Qué estamos pensando? Dios va a destruir este mundo, dice que este mundo está reservado para el fuego. Y lo único que vas a poder salvar es tu alma. Lo único que puede salvar tu alma es el Evangelio. Y estas palabras son vida al que cree. Y para los que no creen, dolor de muerte para muerte, dice el apóstol Pablo. Ahí nos dice, solícitos en guardar la unidad, vinculándonos en amor. Amén. Guardar la unidad, solícitos. En amor. Nosotros, el cuerpo de Cristo, nosotros los que creemos, nosotros los que nos conectamos, nosotros los que escuchamos la palabra, nosotros los que creemos, nosotros los que alabamos al Señor, nosotros los que confesamos su nombre, sigamos unidos. Estas transmisiones son algo, digamos, extra. No es lo normal. Lo normal era que nos congregáramos jueves y sábados, o jueves y domingo, o miércoles, 2 días a la semana, siempre. Hasta que con la pandemia tuvimos que empezar a hacer las transmisiones, pero igualmente ahora ya estamos haciendo las reuniones al aire libre, los domingos. Y si Dios quiere, vamos a tener algún salón o local para hacerlo. Bueno, ya cumplí con el tiempo y me extendí. Hermanos, benditos sean, Dios los bendiga. El domingo a la mañana, Dios mediante, nos veremos en la reunión, al aire libre. Y mientras tanto, permanezcan en oración, con gozo en el Señor, la lectura, mediten en la palabra. Y si tienen alguna necesidad, los escriben en el WhatsApp y nos cuentan qué están necesitando una visita, una explicación de la palabra, una ayuda económica, cualquier necesidad espiritual o material, la comparten. Sole Montenegro, bienvenida, bendiciones, gracias por escribir. Andresito, bendiciones. Nelly, Gaby, que estuvo escribiendo también, bendiciones a todos y bueno, que Dios esté con ustedes.